Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, el gobierno, más allá de todos los temas que ocupan la agenda pública hoy en la Argentina, está preocupado por un tema central, con toda lógica. Es uno de los movimientos, una de las fluctuaciones de la economía que normalmente más afecta a la política. La historia está plagada de cambios políticos producidos por recesiones, caídas en el nivel de actividad económica, achicamiento de la economía, pérdida de empleo. Todo esto es lo que el gobierno está anunciando que va a pasar en los próximos meses. ¿Cuántos meses? Nadie lo sabe. ¿Con qué profundidad? También es difícil saberlo. Los factores que alimentan este fenómeno, esta retracción de la economía, bueno, muchos son ya conocidos. Una altísima tasa de interés. Fíjese que uno de los objetivos de este gobierno al comienzo, de los 8 objetivos que se había planteado, era abaratar el crédito. Bueno, hoy está muy caro, casi inaccesible, o inaccesible para muchas pequeñas empresas. La devaluación que detiene la economía hasta que se sepa cuál va a ser el nivel real del tipo de cambio, son factores que arrancaron o se impusieron con la crisis que se desató en abril. Ahora aparece otro fenómeno al que el gobierno le presta especialmente atención, que son los cuadernos y su efecto sobre la economía. ¿Por qué? Bueno, primero porque los bancos, sobre todo los bancos internacionales, y en especial los bancos americanos, los bancos de los Estados Unidos, son muy reacios, prácticamente se niegan a prestarle dinero a empresas que tienen un riesgo reputacional. Aunque no estén condenados los directivos de esas empresas en causas penales, con que aparezcan en los diarios, con algún ruido moral alrededor, el banco se retrae y el que les prestó dinero tiene que dar explicaciones dentro del propio banco. Esto es lo que está pasando con muchas empresas del sector de la construcción que aparecen en los cuadernos. Y por las dudas la del transporte, y por las dudas la de energía. ¿Y hace falta aparecer en el cuaderno para que uno no le presten? Tal vez no. Tal vez el banco lo que hace es: no presto a todo el sector que está en problemas. Bueno, esto es lo que está pasando y el gobierno lo mira con mucha preocupación. No solo para la obra pública tradicional, sobre todo para los programas de participación público-privado, que eran los programas que venían con financiamiento privado y en los que Macri confiaba para que sirvieran como vector de dinamismo económico, ahora que por el acuerdo con el fondo iba a haber que cortar los programas de obra pública convencionales financiados por el Estado. Hubo una conferencia de prensa importante de la que participaron el presidente del Banco Nación, González Fraga, el procurador del Tesoro, Saravia Frías, y el ministro de Transporte, Guillermo Dittrich. ¿De qué hablaron? De instrumentos que está imaginando el gobierno para aislar a los bancos que prestan de las empresas que están en problemas. Crear fideicomisos para que se le preste al fideicomiso. Ahí estaría el Banco Vice. El Banco Nación sería uno de los bancos que primero tendría que hacer punta en aceptar este sistema. Hay que convencer a los otros bancos, a ver si les alcanza con este dispositivo, con este artilugio, para prestar sin riesgo de quedar pegados a casos de corrupción, de lavado de dinero, de coimas. Después hay otro problema delicadísimo al que es muy difícil encontrarle solución, porque plantea un dilema importante. ¿Qué se hace con las empresas que admiten, o con los empresarios que admiten, haber pagado coimas para conseguir sus contratos? ¿Esos contratos siguen teniendo valor? El Estado, que les debe pagar a muchos de ellos los certificados de obra, ¿hay algún funcionario que se anime a hacer el cheque para después dar explicaciones en tribunales? Bueno, el gobierno imagina toda una batería de medidas que tiene que ver con obligar a estas empresas, por un lado, a pagar multas o resarcimientos cuando han confesado que obtuvieron determinados negocios por métodos ilícitos. Y por otro lado, hacia el futuro, a establecer sistemas, controles muy estrictos de comportamiento ético dentro de la empresa a nivel de procedimientos, de transparencia en los procedimientos, monitoreados por el Estado.
Uno podría desear que de toda esta tormenta, de cuya dimensión judicial conocemos poco todavía, porque falta muchísimo para saber cuál va a ser el resultado judicial de todo lo que se está conociendo e investigando, pero que toda esta tormenta deje una institucionalidad más sana para la relación entre lo público y lo privado en la Argentina, que ha sido tan controvertida históricamente. No solo en la Argentina. En toda América Latina el problema de la corrupción es una enfermedad de la que tendríamos que curarnos rápidamente porque está generando fenómenos de inestabilidad política inquietantes. Bueno, algo de esto se habló esta mañana en esa conferencia de prensa. Ahora, claro, hablar de que los cuadernos son un factor de recesión, en alguna medida le sirve al gobierno para ocultar un problema más delicado. Y que es que hay un factor de recesión adicional que tiene que ver con la percepción que el mundo de la economía, sobre todo el mundo internacional de la economía, y en especial el sistema financiero, tiene de la situación argentina. ¿Dónde se manifiesta ese problema, esa vulnerabilidad? En el riesgo país, más de 700 puntos. Eso que es el costo que tiene el crédito para el Estado argentino, y es la percepción de problemas que tiene el Estado argentino para su financiamiento, de esto vamos a hablar después con detalle con Marcos Buscalia, se traslada a las empresas. Aún la mejor empresa, la más prolija, la que tiene el negocio más rentable, en un barrio mediocre, paga el costo del barrio donde vive. ¿Qué quiero decir? Que las empresas, cuando van a tomar crédito internacional, las grandes empresas argentinas, se les encarece el crédito porque están en un país más riesgoso. Y este es un factor importantísimo que no se explica por los cuadernos, se explica por la vulnerabilidad que empieza a percibirse en la economía argentina y que hay que decirlo, tampoco todo es culpa de Macri. Aparecen vulnerabilidades difíciles de corregir que vienen de mucho tiempo atrás y sobre todo de una política económica muy disparatada, de un gran desaguisado que dejó el gobierno anterior. Ahora bien, estos mensajes de inquietud del mercado que se trasladan a los índices de riesgo, el gobierno los recibe e intenta dar respuestas. La primera respuesta es intentar una renegociación con el fondo para volver atrás en algunos compromisos que se habían asumido con exceso de optimismo. Por otra parte, esa renegociación, que está abierta, se da en un contexto muy distinto al del acuerdo con el fondo. En muy poco tiempo la tasa de interés subió en vez de bajar y el tipo de cambio se deterioró todavía más. Es decir, el peso se sigue devaluando. Es decir, el gobierno se vuelve a sentar frente al fondo poco tiempo después de haber cerrado un acuerdo para renegociar algunas cláusulas importantes. La más importante de todas es el compromiso que había asumido el Estado argentino, el Tesoro, en rescatar una cantidad de papeles del Banco Central por créditos que le había dado el Central por 25.000 millones de dólares. Esto, sin duda, debe ser renegociado por el gobierno porque si no, ahí sí las cuentas se complican. La otra respuesta que da el gobierno tiene que ver con la negociación del presupuesto. Y es una negociación importantísima, no solamente por lo fiscal, o dicho de otra manera, es importantísima porque detrás de lo fiscal siempre hay una discusión de poder. Cuando un político está discutiendo las cuentas públicas, ya sea del Estado Nacional o de una provincia, al final de todo, lo que ve detrás de esos números no es una contabilidad neutral, inocua, sino que está viendo votos. Entonces, la negociación del presupuesto nos permite ver cuál es la situación política de cada grupo hoy en la Argentina. Y aquí empiezan a haber novedades. Novedades muy interesantes que nos hablan del mapa de poder y de las hipótesis electorales con las que están trabajando los principales partidos y las principales fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque más allá de todo el ruido que tiene la economía, más allá del pesimismo que puede haber en el mercado y en buena parte de la población, que se refleja en las encuestas en expectativas muy negativas, daría la impresión de que un sector importante del peronismo
sigue considerando que la reelección de Macri es el escenario más probable para las elecciones del 2019. ¿Y en qué se nota? En la facilidad con que ese sector del peronismo está negociando con el gobierno. Ahí hay que mirar dos tipos de provincias. Provincias chicas, a las que el gobierno aborda con bastante facilidad porque resolver problemas fiscales para esas provincias es relativamente barato, y provincias grandes, pongamos Santa Fe, Córdoba, donde ahí la cuestión fiscal no se puede flexibilizar demasiado porque son grandes números. Ahí lo que hay que negociar es poder. Muy bien. Muchos de estos gobernadores están dispuestos a darle los votos en el Congreso a Macri, siempre y cuando Macri no los ajuste demasiado desde el punto de vista contable. Vamos a aclarar, la carga importante del ajuste, ya sabemos, va a pasar por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, es decir, Macri, Vidal y Larreta. El núcleo íntimo del PRO, no solo de Cambiemos, es el que va a tener que hacer el mayor esfuerzo fiscal. Esta es una exigencia del peronismo. A cambio de esta exigencia, muchos gobernadores están dispuestos a darle los votos en el Congreso a Macri, pero quieren hablar de política. ¿Y hablar de política qué significa? Le dicen al gobierno, estamos dispuestos nosotros a provincializar las elecciones, eventualmente con un decreto provincial adelantar las elecciones en estas provincias, que serían muchas provincias peronistas, ¿a cambio de qué? De que Macri no moleste, de que Macri tolere la reelección de esos gobernadores, la facilite. El problema es que Macri, para facilitar esas reelecciones, en muchos casos lo que tiene que hacer es sacrificar las pretensiones de algunos candidatos radicales, como pasa, por ejemplo, en la provincia de Catamarca o como pasa en la provincia de Córdoba. Quiere decir que se abre un juego nuevo, inquietante para las relaciones de poder, que es el siguiente. Un grupo de peronistas que está dispuesto a hacer, lo digo con toda ironía o exagerando mucho, macrismo, macriperonismo, no adhiriendo a Cambiemos, haciendo un acuerdo con Macri en detrimento de las expectativas de muchos radicales que tienen en esas provincias las posibilidades de ganar. Bueno, acá se abre una negociación de Cambiemos hacia el peronismo y hacia el interior de Cambiemos entre Macri y los radicales. Y habrá que ver en algunas de esas provincias qué opina Carrió, que es tan severa respecto de la aproximación de Cambiemos a algunos líderes del peronismo. Ahora, ¿qué nos dice este espíritu de cooperación de muchos gobernadores peronistas con el gobierno? Estamos hablando de una mayoría. Obviamente ahí no está el gobernador de San Luis, no está el gobernador de La Pampa, no está el gobernador de Formosa, no está Alicia Kirchner, no está Roxana Bertone. Digamos, hay un grupo de gobernadores que tensa la cuerda y se mira en el espejo de Cristina. Los otros estarían dispuestos a negociar. ¿Por qué? Porque hay algo bastante claro hoy en el peronismo. Y es que no aparece un proyecto de poder nítido, competitivo, promisorio, alternativo al de Cristina. Este es el problema central del peronismo en este momento. Y es que Cristina sigue bloqueando la renovación de ese partido. A pesar de los cuadernos, Cristina Kirchner tiene una base electoral muy consolidada en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la tercera sección electoral, que es donde hay más pobreza. Muy bien. Quiere decir que hay un grupo importante de peronistas, entre los cuales hay sindicalistas. Mire mañana las noticias de lo que ha pasado hoy en la CGT. Pretendían la unidad y terminaron dispersándose más con los Moyano que abandonan la CGT. Esto también es una señal para Macri. Un sindicalismo disperso es un sindicalismo más fácil de manejar por parte del Ministerio de Trabajo. Miren ustedes la negociación del presupuesto en el Congreso, donde muchos gobernadores, como les estoy diciendo, a cambio de alguna habilitación política están dispuestos a aprobar el ajuste de Macri. Quiere decir que hay un sector del peronismo que prefiere la reelección de Macri antes que la resurrección de Cristina o antes que un fortalecimiento de Cristina. ¿Por qué?
porque saben que si Cristina se fortalece, antes que ir en contra de Macri, va a ir en contra de ellos por traidores. Este panorama plantea varias incógnitas y una de ellas tiene que ver con por qué Cristina tiene la fortaleza que tiene a pesar del chiquero moral en el que está instalada. Bueno, lamentablemente estamos ante un panorama bastante controvertido, bastante problemático, no en la Argentina, en la región a este nivel. Pareciera que hubiera una disociación en lo que se llama el progresismo o el populismo, póngale usted el nombre que quiera, entre la visión socioeconómica de la sociedad y la visión institucional. Esto se nota en la Argentina y se nota en Brasil. Hoy en Brasil, Lula da Silva, encerrado en una cárcel de Curitiba, tiene, según los últimos datos de la encuesta Datafolia, que es bastante confiable, 39% de intención de voto. Y Cristina Kirchner tiene, según muchas encuestas, 30% de intención de voto. Es verdad que eso, una vez que se llegue al día de las elecciones, puede ser muy problemático, porque hay que ver, bueno, ese 30%, ¿en qué lista decanta en Córdoba, en Santa Fe, en Catamarca, en La Rioja? Digamos, cuando hay que armar un aparato electoral, ese aparato electoral probablemente no recoja después el 30% que tiene en abstracto en las encuestas. Pero seguimos hablando de una expresidenta extraordinariamente competitiva para lo que serían los reproches morales que caben sobre todo su comportamiento, el de su esposo, y lo que el juez Bonadío llama una asociación ilícita al lado de ella, que se revela en los cuadernos. Quiere decir que hay una disociación que hace que mucha gente crea que es verdad que hay una persecución política más allá de las evidencias judiciales de los delitos cometidos. La propia Cristina, igual que Lula en Brasil, dice aquí hay una conspiración no solamente de quienes quieren justificar los ajustes de Macri o de Temer, sino de la mano del imperio, que está queriendo castigar la redistribución del ingreso que hubo en Brasil y en la Argentina durante la década pasada. Bueno, nota al pie de página, sería bueno que el juez Bonadío, que es un juez caracterizado por la vehemencia, aun quienes lo critican dicen, bueno, vehemencia, pero tiene criterios de vehemencia en todas las causas iguales, no dé argumentos para esa denuncia de persecución. Hay declaraciones del doctor Veraldi, que es el abogado defensor de Cristina Kirchner en los diarios, a las que después adhiere Miguel Pichetto, que es crítico de Cristina, diciendo cuidado con los procedimientos. Si van a hacer un allanamiento, ¿por qué negarle la posibilidad al defensor de que esté en ese allanamiento? Es decir, sería bueno que desde la justicia, que está tan sospechada en la Argentina, no se contribuya al reclamo de Cristina Kirchner, que como Lula, como les decía recién, dice aquí hay una persecución política. Ahora, esta disociación no está solamente en la cabeza de los líderes populistas, no está solamente en los partidos de izquierda o progresistas, llámele usted como quiera, está también en la sociedad. Una vez que empecemos el programa vamos a hablar con Beto Brandoni. Yo lo quiero llevar de entrada a este tema. Una sociedad que hoy está disociada, donde un 30%, 25% está dispuesta a votar candidatos cuya corrupción es ostensible, y otra parte está indignada y preferiría que esos candidatos vayan a prisión aunque sea sin juicio, es decir, una sociedad enardecida que está dispuesta también a poner en tela de juicio las reglas de juego con tal de ver un castigo. Claro, la percepción de corrupción para buena parte de la izquierda, del populismo, de los seguidores de Cristina, es muy perturbadora. Implica revisar conductas propias, implica aceptar contradicciones, implica aceptar que hay un lado oscuro de aquello a lo que adhirieron que no quieren ver. ¿Es un problema del kirchnerismo o es un problema de toda la sociedad argentina? ¿Nos enteramos ahora de toda la corrupción que hubo o nos podríamos haber enterado antes? Para terminar esta presentación, la voy a invitar a que vean 30 segundos
de una entrevista que le hizo en el año 2007 Mariano Grondona a Jorge Sovich, el ex gobernador de Neuquén. 2007. Da la impresión de que la orgía de corrupción recién empezaba. Y Sovich habla de un sistema montado por Néstor Kirchner, convalidado por su esposa, está hablando de lo que va a ser el gobierno de Cristina y dice, Cristina ahora maneja la institucionalidad, Kirchner se va a dedicar a consolidar los negocios. Y Sovich describe, insisto, 2007, cuando todo parecía empezar, lo que ahora vemos fue un sistema. Mire a Sovich hablando con Grondona y después empezamos Odisea. Lo grave de esto, y esto lo quiero decir con todas las letras, son los cómplices. ¿Cómo los empresarios no se están dando cuenta de lo que está pasando? No, son cómplices porque van a ser socios. ¿Y los sindicalistas no saben lo que está pasando? No, un grupo son cómplices porque van a ser socios. Entonces lo grave de esto es que hay una complicidad, en algunos casos por intereses, y en otros casos casi cercana a una cosa cuasi mafiosa. No hables en la Argentina porque yo manejo todo.